Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto y en esta ocasión vamos a tejer este top así caladito con ondita, que a mí me parece muy mono la puntada para estar fresquita este verano. Aquí está haciendo muchísima calor en Andalucía y la verdad que busco prendas así súper cómodas, fáciles de tejer, con poquito material y fresquita. Esta lo reúne todo. Empezaremos haciendo el delantero y la espalda para formar un canesú que luego cerraremos a cierta altura. Entonces esto iría en la parte del cuello, no arribita del todo, un poquito más abajito. Nos hará nuestra ciza, haciendo los crecidos. Y cuando lleguemos al punto de que ya tengamos la anchura que necesitemos, esto es para cualquier talla, puesto que tú ya vas creciendo hasta tener la anchura que tú quieras. A la hora de empezar, yo he empezado con 3 motivos, puedes empezar si quieres para una talla más con 4 motivos y todo lo demás hacerlo igual. Y luego el largo igual. Yo he hecho 5 vueltas, pero tú ya puedes hacer 6, 7, las que necesites hasta tener tu ancho. En mi caso para talla M, mira, la parte del cuello para que tengáis referencia porque luego me vais a preguntar. Y esto no es tan importante porque realmente no, si tenéis una M sí, pero si tenéis otra talla no os podéis guiar por esto. Igual es lo que os digo, tenéis que hacer un motivo más. Aquí hay 13 centímetros y yo he crecido 14 centímetros. Bueno, pues la puntada es muy fácil y se trabaja en 3 vueltas solo. O sea, haremos 3 vueltas. En la tercera vuelta ya estamos haciendo el inicio del crecido. Hacemos 2 vueltas más. En la tercera vuelta haremos el inicio del crecido, a un lado y a otro. Así como digo, yo lo he hecho por 5 veces. Yo ya tengo una de las piezas trabajadas, que puede ser o delantero o espalda, independientemente, porque son iguales las que tenemos que hacer. Tenemos que hacer 2 piezas iguales. Cuando la tengamos hecha, lo cerraremos, uniremos los motivos de una esquina y de otra y ya trabajaremos en tubular hacia abajo el cuerpo, el largo que queramos trabajar. Me lo voy a poner esto así. El material, mira, es de Hilaturas LM, Sirena. Yo ya he trabajado con esto, es un acrílico. Es 100% acrílico, trae 50 gramos para agujas del 3, 3,5. Y en esta ocasión, aunque yo este material lo trabajo con el 2,5 en un tos anterior y queda también bien, pero en esta ocasión, como quiero que quede más sueltecito, le voy a hacer caso a la numeración y voy a trabajar con el 3,5. Cantidad que vamos a necesitar, pues no más de 150 gramos, ¿vale? O sea que con 3 madejitas de estas tenemos. Y empezaremos haciendo, mira, cada motivo es múltiplo de 8, ¿vale? Entonces yo tengo aquí 8, 8, 16. O sea, hasta aquí serían 16. Y 5. Y 5 porque ya no necesito hacer este espacio de 3. Van 5 puntos, 1 de 3. 5 puntos, 1 de 3. 5 puntos y ya no necesito hacer más. Entonces, para que tengáis, si queréis hacer un motivo más, tenéis que hacer múltiplo de 8 más 5 más 1, porque necesitamos 1 extra, que es donde pinchamos el primer punto bajo. Serían múltiplo de 8 más 6. Así que voy a montar, pues 8 y 8, 16 más 6, que serían 22, ¿no? Una vez que tengamos 22 cadenas para los 3 motivos, si tú quieres un motivo más, súmale 8. Vamos a empezar haciendo una cadenita extra para poderme ir a esa primera cadena y aquí hago un punto bajo. Donde va el motivo son 5 cadenas. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y me salto 5 puntos de abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago un punto bajo. Ahora hago 3 cadenitas. Y salto 3 cadenas.
hago un punto bajo, de nuevo 5, 1, 2, 3, 4 y 5 para otro motivo, 1, 2, 3, 4 y 5, hago un punto bajo. A ver que lo enganche bien. El acrílico a veces deja hebrita. Y ahora 3, 1, 2 y 3. Salto 3, 1, 2, 3. Y me deben de quedar 5 para el último motivo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago el último. Entonces tengo 1, 2 y 3 huecos para motivo de 5 cadenas con 2 de 3 en el centro. Así que si tú tuvieras 8 más, pues tendrías que hacer 3 y 5 más. Si tuvieras que hacer un motivo más. Ya nos centramos en este porque ya os digo que si hacéis un motivo más para más tallas, las demás el resto de la explicación es exactamente la misma. Vamos a empezar con la primera vuelta, que se va a repetir. Hago una cadenita y en el primer punto bajo hago un punto bajo. Dentro del hueco de las 5 cadenas voy a trabajar 9 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el espacio de las 3 cadenitas, ahí en el centro, hago un punto bajo. Y en el espacio de las 5 cadenas, de nuevo repito 9 puntos altos. Vuelvo a hacer un punto bajo en el espacio de 3 cadenas y termino con 9 puntos altos en el último espacio. He completado 9 puntos bajos, 9 puntos bajos, 9 y punto bajo aquí en el último punto bajo. Giro y en la vuelta número 2 voy a hacer 2 cadenitas y en cada punto, ten cuidado de que este ya no lo cuento porque es un punto bajo, el siguiente, en cada punto, que son 9, trabajo un punto sobre punto. O sea que tengo que trabajar de nuevo, 9 puntos. Tengo los 9 puntos y sobre el punto bajo repito un punto bajo. De nuevo me voy a los 9 puntos y trabajo 9 puntos. Así todo el tiempo hasta el final. En el último punto, igual que hemos empezado con 2 cadenas, que equivalen a un medio punto alto, el último punto, que es un punto bajo, sobre él vamos a hacer medio punto alto. He terminado los 9 y cojo hebra para hacer el medio punto alto sobre el punto bajo. Ya tenemos la vuelta número 2 completa. En la vuelta número 3, lo que os comentaba, ya vamos a crear los espacios, que esta vez van a ser 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer a un extremo y a otro y en medio de los motivos. Empezamos haciendo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, que equivalen a un punto alto doble. Y 1, 2, 3, 4 y 5 para el espacio. Y ahora voy a contar aquí abajo. Este primero no lo cuento. 1, 2 y en el tercero hago un punto bajo. Una cadenita, me salto un punto, el siguiente, un punto bajo. Una cadenita, me salto un punto, el siguiente, un punto bajo. Me queda 1 y 2 aquí y me queda 1 y 2 aquí. Ahora hago 1, 2, 3, 4 y 5. Me salto estos dos. Aquí hay un punto bajo, no lo cuento. 1, 2 en el tercero. Repito. Punto bajo, cadena. Salto un punto, punto bajo, cadena. Salto un punto, punto bajo. Y vuelvo a repetir lo mismo de nuevo. 5, 1, 2, 3, 4, 5.
salto 1, 2 y el punto bajo, salto 1, 2 y en el tercero hago punto bajo, cadena, salto un punto, punto bajo, cadena, salto un punto, punto bajo. Ya cuando lleguemos al final hacemos 1, 2, 3, 4, 5 para el espacio, doble lazada y sobre el punto medio alto, que sería la segunda cadenita que tenemos aquí, voy a hacer el punto alto doble con las 3 sacadas. Y ya hemos creado esos 4 espacios. Pues repetimos, hago una cadenita y otra cadenita para hacer un medio punto. Y repetimos dentro de las cadenas, que son 5, dentro de los espacios de 5 cadenas, tengo que meter 9 puntos altos. Tengo 9 puntos altos y ahora, mira, tengo 2 espacios chiquitines, tengo el punto bajo y un espacio de cadena, el punto bajo y un espacio de cadena, ¿vale? Pues entro detrás del punto bajo en el espacio de cadena, que queda muy chiquitín porque es una cadena nada más, lo tenemos que buscar, ahí hago un punto bajo, una cadenita y en el siguiente espacio repito un punto bajo. Y ya me voy directamente a hacer en el siguiente espacio de 5 cadenas los 9 puntos. De nuevo tengo los 9 puntos, me voy a ese espacio que hay ahí, un punto bajo y una cadena, y en el siguiente espacio un punto bajo y ya me voy al espacio a hacer los 9 puntos de nuevo. He completado esos 9 puntos, de nuevo hago el punto bajo, la cadena, el punto bajo, aquí el punto bajo, y ya estoy en el último espacio, de nuevo hago 9 puntos altos. Y cuando tengamos los 9 últimos, voy a coger hebra y voy a hacer medio punto alto en la cuarta cadena. 1, 2, 3 y 4. Y hago medio punto alto. Giro. 2 cadenitas para hacer un medio punto. Y ahora ya trabajo un punto sobre cada punto, siempre teniendo en cuenta que el primero equivale al que acabo de hacer con las cadenas. Pues nada, ya repito todo el proceso de la segunda vuelta, que es hacer un punto en cada punto. Voy haciendo. Tengo los 9 puntos, un punto en cada punto, y me encuentro que solo tengo, veis, aquí un espacio de cadena. Tengo el punto bajo, el espacio de cadena y el punto bajo. Ahí en medio hago un punto bajo. Y vuelvo a hacer un punto en cada punto, que son 9 en total. Cuando lleguemos al espacio de una cadenita, ahí hago medio punto, un punto bajo, perdón, los 9 puntos, de nuevo un punto bajo, los 9 puntos y termino sobre el medio punto alto con medio punto alto. Hemos completado otro motivo. Vamos a empezar a hacer el crecido para el siguiente motivo. Hemos hecho una, 2 vueltas y en la tercera vamos a hacer otra vez los arquitos. Giro, subo 1, 2, 3, 4 y 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Así que tenemos que subir con 9 cadenas. Contamos sin contar la primera nunca. 1, 2 y 3. Punto bajo, una cadena, salto un punto. Punto bajo, una cadena, salto un punto. Punto bajo. Y hemos creado 2 espacios de una cadena. 1 y 2. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy al siguiente motivo. 1, 2 en el tercero. Punto bajo, cadena, salto un punto. Punto bajo, cadena, salto un punto. Y punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2 en el tercero. Punto bajo.
cadena, salto un punto, punto bajo, cadena, salto un punto, punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Repito, 1, 2. En el tercero, tened cuidado con el punto bajo que no lo contéis como punto. 1, 2. En el tercero, punto bajo, cadena, salto un punto, punto bajo, cadena, salto un punto, punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Doble lazada. 1, 2. En el tercero, porque es el medio punto alto, hago un punto alto doble. De nuevo, giro y ya tengo, pues, mira, el anterior tenía 4 motivos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya hemos crecido a 5. Yo aquí he estado creciendo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas hasta tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 motivos. Tú creces hasta lo que necesites para tu ancho de una ciza a la otra. Y aquí, bueno, pues ya repetir la vuelta 1 y 2. Cuando la hayamos hecho, repetimos esta de los espacios si queremos seguir creciendo. Si no, ya nos quedamos en la 2. Sería nuestra última vuelta, la 2. Vuelvo a repetir el comienzo y continuáis ya vosotras con la explicación que os he dado. Subimos con medio punto alto, que son 2 cadenas, y hago los 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el primer espacio de la cadenita, un punto bajo, una cadena, y en el siguiente espacio, un punto bajo. Siguiente espacio, los 9 puntos. ¿Vale? Y esto ya, pues, más fácil ya no puede ser. Hago 9 puntos, punto bajo, cadena, punto bajo, 9 puntos. Punto bajo, cadena, punto bajo, 9 puntos, punto bajo, cadena, punto bajo, 9 puntos y medio punto alto aquí en la cuarta cadena. La siguiente vuelta a la 2, empezamos con medio punto, hacemos un punto sobre el punto, un punto bajo sobre el espacio que nos queda. 9 puntos, punto bajo, 9 puntos. Y en la siguiente volvemos a crear y ya 1, 2, 3, 4 y 5 pues serán 6. 6 y 7. Yo ya en el 7, cuando ya tengo los 7 espacios, hago la vuelta 1 y 2 y lo dejamos ahí. No cortamos la hebra, si es que tenemos ya hecha la otra pieza, como en mi caso, y vamos a unir a un lado y al otro y ya trabajaremos en círculo, en tubular, hacia abajo todo el tiempo. ¿Vale? Porque esto será así. Y cerraremos aquí y ya trabajaremos. Aquí, bueno, pues tendremos luego que crear un tirantito que nos unirá ahí al hombro. Y esta parte, como estará cerrada, ya tendremos nuestras mangas, nuestras cizas hechas. Voy a continuar trabajando. Cuando llegue al largo que necesito, nos vemos para unir ahí. Mirad, hasta aquí ya he terminado la otra pieza con mis 5 motivos. Miro cuál es mi derecho y es este. ¿Veis? El revés se ve más feillo, digamos. Este sería el derecho de la otra. Bueno, pues pongo la espalda, pongo el revés, viendo el revés, y el derecho lo monto. Así tengo las dos piezas al derecho. Cojo 2 marcadores. Vamos a enganchar aquí en la parte donde van los tirantes. De momento con marcadores para que no se nos quede abierto y no nos moleste al seguir trabajando ya las dos piezas a la vez. ¿Vale? De esta forma se nos va a quedar ahí cerrado y no se nos va girando. Y ahora, en la última pieza que he trabajado, no corto la hebra, le tengo aquí puesto un marcador para que no se me vaya.
¿vale? Porque a partir de ahí voy a unir, y en el otro lado también tengo que unir. En el otro lado, pues uniré con simplemente cogiendo un trozo de... Mira, aquí por ejemplo que me ha sobrado mucho, ¿vale? Y aquí vamos a enganchar este último punto. Le voy a hacer aquí un par de nuditos. Cogéis un trocito de hebra de algún lado que tengáis por ahí, porque igualmente, bueno, lo suyo es que sea del mismo hilo. Mira, ahí voy a sacar una cadenita y me voy a la otra pieza al mismo punto y hago un punto abajo. A ver, que me queda mucha separación. No, no hace falta la cadenita. Saco la hebra nada más. Y mejor aquí del derecho además. Y ahí en ese punto voy a hacer un punto bajo. Dos cadenitas. Luego aseguraremos la hebra. ¿Vale? Ya hemos, este lado ya lo hemos cerrado. Me falta cerrar este. Entonces retomo aquí la hebra y hago lo mismo del otro lado. Voy a ese primer punto de los 9 y hago un puntito bajo. Pues hasta aquí tendríamos ya cerrado el canesú, digamos. ¿Vale? Donde va un brazo y el otro. Y ahora ya vamos a trabajar todos los motivos en tubular y siempre del derecho, ya nos vamos girando. Entonces ahora me pertenece hacer la vuelta donde tengo que crear de nuevo los espacios y van en el centro de cada espacio de la vuelta anterior. Para eso me voy a tener que posicionar, pues acordad que aquí contábamos 1, 2 y 3, ¿no? Pues 1, 2 y 3. Pues me tengo que ir ahí. Deslizo y deslizo. Y empiezo con una cadenita y ahí hago un punto bajo, una cadena, salto un punto bajo. Una cadena, salto un punto bajo. ¿Veis? Ya estoy ahí posicionada bien y hago 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un 2 y en el tercero del siguiente motivo. Punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, salto un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Un 2 en el tercero. Punto bajo, cadena, salto un punto. Punto bajo, cadena, salto un punto. ¿Veis? Ya estoy creando los espacios. Bueno, pues tengo que girar todo y cuando lleguemos aquí a donde iniciamos, en ese primer punto bajo, haré un deslizado. He dado la vuelta ya completa. Mira, cuando llegamos a esta cita que unimos, aquí nos coincide que tenemos que hacer las 5 cadenas. Y aquí igual. Entonces ya he completado este último motivo. Hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy a ese primer punto bajo que hice y deslizo. ¿Cómo empezamos la siguiente vuelta? Que es la vuelta de los 9 puntos altos, la primera. Pues me voy a ese primer espacio de la cadena y hago un punto bajo. Una cadenita, siguiente espacio, un punto bajo. Y ya sigo el patrón. Los 9 puntos altos.
4, 5, 6, 7, 8, 9. En el espacio, punto bajo, cadena, siguiente espacio, punto bajo, siguiente espacio, la conchita que va con los 9 puntos altos. Y aquí ya pues repetimos todo el proceso tantas veces no haga falta para conseguir el largo. Estoy en la vuelta número 1, bueno, los 9, los puntos bajos, los 9, en fin, así hasta llegar de nuevo donde iniciamos, donde aquí, en ese primer punto bajo que hice, deslizaré, haré un punto bajo sobre el espacio y directamente ya hago los puntos altos, el punto bajo, los puntos altos. Siguiente vuelta. Pues como me quedaré aquí muy cerquita ya de ese primer motivo que hemos hecho, me tengo que volver a ubicar para salir desde aquí. O sea, tendría que contar 1, 2, 3, hacer un punto bajo, una cadena, saltar un punto bajo, una cadena, saltar un punto y ya las 5 cadenas, ¿me entendéis? Cada vez, en la tercera vuelta donde tenemos que ubicar las conchitas, siempre nos tendremos que deslizar 3 y empezar con el punto bajo, la cadena, el punto bajo, la cadena, el punto bajo. Y luego ya las 5 cadenas. Eso va a pasar siempre que tengamos que ir ubicando las conchitas, porque tienen que ir quedando siempre entre concha y concha, la nueva concha, ¿vale? Bueno, pues ya está. Esto, os voy a dar la medida de cómo me ha quedado a mí de ancho ya el cuerpo. Aquí ya no tenemos que crecer más, siempre hacemos los mismos motivos, pues si tengo 7 y 7, 14, son siempre 14 motivos, perdón. Mi ancho de cuerpo es de 40 centímetros, así que para una talla M, perfecto. Serían 80 de contorno. Ya he conseguido ahí tener mi medida. Y bueno, como tú lo puedes hacer desde niña chiquitita hasta mayor, pues con todos los motivos que tú necesites, pues aquí yo tengo 80 porque tengo 7 y 7, 14 motivos, pero si tú has dado una vuelta más de aumentos aquí antes de llegar al canesú, pues tendrás 2 motivos más, uno por cada lado, pues en vez de 14 tendrás 16, con lo cual ya te está dando, pues te está dando más anchito porque te está dando un motivo más, con lo cual son casi 10 centímetros más lo que te está dando. Voy a ir trabajando el largo que necesite, os digo las vueltas que yo voy a dar. Pues ya tengo yo el largo que me gusta a mí, ¿vale? He repetido desde que cerré la ciza 9 veces el motivo y le he dado un largo desde la ciza de 29 centímetros y el largo total es de 42, que no me entra en cámara, 42. Tú lo puedes hacer más largo si quieres. Mi ancho, ya os lo dije, pero lo vuelvo a decir, eran 40, pero bueno, yo tengo un contorno de 90, 40 me dan 80, pero es que tenéis que tener en cuenta que esto después es que me dan los 90, porque una vez que te lo pones, si lo quieres pegadito al cuerpo, te lo tienes que hacer así, como con 10 centímetros menos. Mira, yo hago así, ¿veis? Me está dando hasta 48, o sea que sería bastante más de 90. Pues lo suficiente. Si te gusta un poquito más anchito, pues sí que te lo hace en vez de el ancho, empezando con 3 motivos, para una talla M, pues empiezas con 4 y ya te va a dar un poquito más después con los crecidos, o directamente creces un motivo más y ya te ha crecido también de ahí de ancho. Bueno, pues lo último que he hecho ha sido que cuando ya llegué, al final no corté la hebra y he dado una vuelta en punto bajo, ¿vale? Entonces, os explico cómo lo he ido distribuyendo. He hecho un picot donde tengo el punto bajo. El punto bajo me refiero del abanico.
Y luego he hecho un punto normal, un picot, un punto normal, un picot, un punto normal, punto bajo, todo, ¿eh? Punto bajo con picot, punto bajo con picot, ¿vale? Para así distribuir, que me quede uno siempre aquí abajito y los demás arriba del abanico, que me quedan 4 en el abanico más uno y uno a los lados. Ahora haremos los tirantes, que yo voy a sacar de aquí 5 puntitos y de aquí del otro lado otros 5. Haré una tirita con varias vueltas y lo uniremos a la parte de atrás. Entonces añadimos aquí la hebra en este punto bajo del inicio y voy a sacar ahí un punto alto con 1, 2, 3 cadenitas. Cojo la hebra para esconderla aquí detrás, dentro del espacio de las cadenas. Voy a hacer 3 puntos altos. Y un punto alto más en el punto bajo. Tengo un total de 5. Subo 3 cadenas, giro y ya trabajo esos 5. Ese primero lo tenía trabajado con las 3 cadenas, así que me voy al siguiente espacio y voy haciendo puntos. Este punto es la tercera cadena. Subo 3 cadenas, giro y me voy al siguiente punto, porque el primero ya lo tengo trabajado con las 3 cadenas. Y hago los 4 puntos restantes. Aquí el último sería pues la tercera cadenita. Así voy a ir haciendo mi tirante de un lado y tendré que hacer del otro. Aquí cuando llega al final lo uno a la parte de atrás, hago este tirante igual de largo y lo uno a la parte de atrás. He necesitado de largo de tirante 21 vueltas. He hecho 20 vueltas y en la 21, 1. Aquí tengo 20 vueltas del otro lado y en la 21 voy a unir con vosotros para que veáis cómo lo hago. Bueno, pues subo aquí mis 3 cadenas y me voy atrás. Y en la misma zona donde empecé delante, hago un deslizado. Cojo hebra y me voy a hacer el siguiente punto alto. Cuando lo tenga hecho, me voy detrás y tengo que hacer 3 enganches en el espacio. Aquí va el primero, hago el siguiente punto, aquí va el segundo, con deslizado, y el tercero. Deslizo. Y ya hago mi último punto, tengo ahora mismo 4. El quinto, aquí en la tercera cadena, y deslizando atrás en el último punto. Hago una cadenita. Pues no voy a cortar la hebra, o sí, no la voy a cortar. Y así no tenemos que hacer más uniones de hebras para luego rematar tanto. Tengo mis 2 tirantitos, ¿vale? Ya están unidos atrás. Y ahora nos queda por hacer, pues igual que hemos hecho abajo una vueltecita en punto bajo con picot, lo vamos a hacer por todo, incluidos los tirantes. Entonces yo aquí, como no voy a cortar la hebra, voy a ver en qué dirección tengo que ir ahora para continuar por la parte del derecho. Y no me queda más remedio que ir por el tirante que acabo de terminar. Hago el tirante, continúo la ciza, giro y me voy a encontrar que tengo ya que cerrar aquí, ¿vale? O sea, hago todo lo que es el contorno de la ciza. Después tendré que añadir el hilo. Pues habré terminado esta zona y como tengo que hacer todas las demás, pues añado el hilo, por ejemplo, aquí y hago toda la parte del cuello. Y luego tendré que hacer la otra zona.
de la otra manga. Bueno, pues aquí voy a intentar esconder ya también hebras y así después no tenemos que rematar tanto. Y como tengo aquí una hebrita, la engancho. Mira, en cada punto vamos a hacer 2 puntos. Entonces yo hago aquí 1 y el segundo lo hago como ahí en la base del punto, subo 1, 2 y 3 y hago un pico. Porque vamos a hacer un pico, un punto sí y otro no. Igual que hemos hecho abajo. ¿Vale? El siguiente en el espacio hago un punto normal y aquí en la base del punto hago otro y subo 3 cadenas y hago el picot. En el punto hago un punto, aquí en la base de ese punto hago otro y subo 1, 2, 3. Pues esto es lo que vamos a ir haciendo por toda la cizas. Voy a dar la vuelta, cuando llegue aquí cierro con punto deslizado, corto la hebra y ya me voy a las demás zonas que tengo que hacer. Ya completé el top, he rematado ya incluso las hebritas. Mira, y así nos queda esa vuelta que hemos dado en una manga, por todo el cuello, incluidos los tirantes y el otro lado de la manga. Bueno, de la manga que no es manga, de la ciza. Es una punta súper sencilla que cunde muchísimo, se trabaja en nada de tiempo y queda pues así de bonito. Lo podéis hacer en colores, que también debería de quedar bonito. Yo he consumido un total de 3 madejitas de 50 gramos. Con 150 gramos he tenido suficiente para el top en talla M. Si para talla L igual vas a necesitar una madejita más, 50 gramitos más. Pero ya veis que con poco material queda una prenda súper bonita. Espero que te haya gustado el tutorial de esta semana. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos prontito con otro proyecto. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.